Bienvenido, José Roa. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Qué bueno escuchar tu voz, tan buena voz que tiene, José. Viene en calidad de asesor del Ministerio del Interior en temas de seguridad, en la reforma Carabineros, ha estado a cargo y estamos contentos de volver a tenerte acá para hablar de este tema, que sin duda se lleva toda la prioridad nacional, José. Así es, reforma de las policías, ¿no? Sí, no de Carabineros. Tienes toda la razón. Esto partió como reforma Carabineros a propósito primero de la crisis de probidad y luego la crisis de derechos humanos. Este gobierno lo retomó como una política de Estado y lo amplió también a la Policía de Investigaciones porque los desafíos que le imponen las policías, la nueva criminalidad, no solo afecta a Carabineros, también a la Policía de Investigaciones y por lo tanto este trabajo de fortalecimiento, modernización y reforma de las policías es lo que estamos llevando adelante, pero como política de Estado. Ahora, esta es una política que está en el Congreso en este minuto, hay un proyecto de ley, hay varios proyectos de ley en esta materia, por lo tanto es ahí donde se tiene que debatir la reforma, ¿no? Hay dos espacios de trabajo importantes. Hay un primer espacio que es el legislativo. Efectivamente, hay una agenda muy nutrida en materia de reforma a las policías. El Ministerio de Seguridad tiene algo de reforma a las policías. Se está discutiendo la especialización preferente de las policías, la ley de carrera de las policías. Se aprobó hace poco la ley de llamado al servicio. Se aprobó hace poco la ley de cámaras corporales de las policías para el buen ejercicio de la función policial. Pero hay un paquete muy grande que es, uno diría, una agenda ejecutiva. Hay un proyecto de ley que se aprobó a finales de la administración anterior que se llama Ley de Modernización de las Policías, que tiene varias novedades que están en proceso de implementación. Yo diría que la más importante es que hoy día ambas policías tienen que tener una planificación estratégica a 6 años, que es aprobada por, en este caso, la ministra de Interior y Seguridad Pública, y luego se deben desarrollar planes anuales de ejecución de esta planificación que también tienen que ser aprobadas por la autoridad civil. Y si uno mira estas planificaciones, por cierto, tienen un proceso grande de fortalecimiento, modernización, pero también de reforma a las policías. Cosas tan importantes como, por ejemplo, modelos de integridad, o sea, modelos de conductas indebidas internas de las policías, para poder prevenir eventuales riesgos de probidad al interior de las propias policías. La aprobación de las mallas con que se forman las policías, perfiles de ingreso, perfiles de egreso, perfiles de los profesores y el desarrollo curricular, también es aprobado por la autoridad. Hoy día está próximo a aprobarse un reglamento que va a establecer un canal de denuncias anónimos para denuncias internas a las policías y de la propia ciudadanía respecto de eventuales problemas de probidad al interior de las policías. Es decir, tenemos una agenda que por un lado efectivamente va en el Congreso, pero en paralelo hay una agenda en el Ejecutivo a través de estos planes que son aprobados por la autoridad y que los ejecutan las policías acompañadas por la autoridad civil, que ya están implementando. ¿Esto qué significa? Que es una reforma, que es un proceso en marcha, partió en la administración anterior, se retoma en esta administración como política de Estado, se amplía la Policía de Investigaciones y debiese aspirar a terminar siendo una reforma permanente. Los países que han enfrentado estos desafíos, en un primer esfuerzo, uno diría, generan la arquitectura y luego transforman esto en un proceso permanente de reforma a las policías porque la criminalidad evoluciona y las policías tienen que ir de la mano también reformándose. José, hay un tema contingente al que ya vamos a entrar y otro más profundo. En el tema de la reforma de las policías, que habitualmente conlleva muchísima negociación política, ¿con qué está sentado en la mesa? ¿Quiénes están pensando y ejecutando la reforma de las policías? Bueno, primero, esta reforma ha sido muy pensada. Hubo un acuerdo nacional de seguridad pública en la administración anterior, hubo una comisión en el Senado sobre reforma a las policías, hubo una comisión que fue en su época mandatada por el propio gobierno con representantes de distintos sectores. Si uno mira eso, la verdad es que uno ve una agenda bastante grande de ideas en torno a la reforma a las policías. Luego tenemos la Política Nacional de Seguridad Pública, en su momento de Lagos, que está siendo actualizada hoy día por el Estado, que tiene también componentes de reforma a las policías. Y también hay una unidad consultiva donde es parte de estas personas que han participado históricamente de estas distintas comisiones están acompañando este proceso. Ahora, en el Congreso las contrapartes tradicionales son las comisiones de seguridad, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, que han discutido estos proyectos y han ido avanzando paso a paso, y nosotros esperamos que tener buenas noticias en esta materia. Proyectos de ley, entre paréntesis, que estuvieron con poco avance durante mucho tiempo, se han logrado dar avance. El Ministerio de Seguridad hoy día ya está en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.
La ley de seguridad privada, que toca en algo la reforma de las policías en el sentido de la coproducción de seguridad. De qué manera la seguridad privada apoya, colabora a la seguridad pública y en ese sentido libera recursos para el beneficio de la ciudadanía. Estuvo mucho tiempo, ya es ley, hoy día está en proceso de implementación los reglamentos. Esta ley de cámaras corporales, que las policías tengan que usar cámaras corporales que graban siempre, que permite otorgar garantías tanto a las policías como a la ciudadanía respecto al buen ejercicio de la función policial, ya son aprobadas, tiene un presupuesto muy importante. Hoy día se está en proceso de redacción el reglamento que va a decir cómo se utilizan estas imágenes. La verdad es que hay un proceso que está en marcha y que tiene estas dos patitas, ¿cierto? La patita legislativa, que tiene sus interlocutores, y esta patita más administrativa, donde el gobierno y las policías, por cierto, llevan la voz cantante, pero esto está acompañado también por los actores del Estado, a propósito de la actualización de la Política Nacional de Seguridad Pública, que incluye la reforma de las policías, así como de este consejo consultivo, donde está la sociedad civil, académicos, centros de pensamiento vinculados con materias de seguridad, entre otros. ¿Cómo han abordado ustedes al interior de estas comisiones o de este grupo que se está enfrentando la reforma a las policías lo que pide con tanta fuerza el alcalde Bodanovich, que entren los militares a esta conversación? ¿Están de acuerdo, no están de acuerdo? ¿Lo han debatido, no lo han debatido? Bueno, la verdad es que la reforma de las policías tiene por foco principal Carabineros y la Policía de Investigaciones, y por lo tanto este tema en estricto rigor está fuera de la reforma de las policías, aunque pueda tener ciertas vinculaciones. Porque principalmente hay algunos, José, que defienden que los militares tienen que entrar a apoyar a las policías, no necesariamente ellos a resguardar las calles, sino que hacer un apoyo. Esto parte, entre paréntesis, de la discusión que se está dando con otra agenda de seguridad que no es Exacto. La propia reforma que está en el Congreso. Ya tuvimos la Constitución ya establece ciertos roles internos de las Fuerzas Armadas a propósito de estados de excepción constitucional, a propósito de elecciones y votaciones. Recientemente se aprobó a propósito de infraestructura crítica y hoy día hay dos proyectos de ley importantes, uno sobre infraestructura crítica para emplear este concepto y regularlo, así como las reglas de uso de la fuerza para las policías, pero también para las Fuerzas Armadas en sus roles internos. Entonces esta discusión hoy día se está dando en el Congreso y en la medida que la deliberación, ¿cierto?, de los actores en el Congreso vaya avanzando, pues probablemente tendremos novedades. José, me imagino que nunca pensaste que te iba a hacer una navegación tranquila, pero obviamente se te crispó el escenario con la situación del general Yáñez en Carabineros y con el escándalo en la PDI, que son dos temas que coparon la gente, que están copando la agenda y que obviamente han llevado a mirar en profundidad lo que está pasando en esas instituciones. ¿Cómo es la mirada desde la reforma de las policías, los dos casos donde Carabineros y la PDI están encima de la mesa y con implicaciones tan graves y profundas, ¿no? Yo diría que lo más interesante de eso es dos necesidades. Primero, que la reforma de las policías sea una política de Estado, es decir, que trascienda a los gobiernos, pero también que la reforma de las policías sea una reforma institucional. Y por eso es tan importante estas planificaciones, ¿cierto?, a 6 años y planificaciones anuales que las incluyen. ¿Por qué? Porque si se trata de un esfuerzo personal, ¿cierto?, y de un compromiso individual del número uno cada institución, efectivamente esto corre riesgos de su implementación en el largo plazo. La reforma a las policías son procesos largos, de 3 administraciones, para luego transformarse en una reforma permanente. Y para que estos procesos largos sucedan, supone pasar de una política de gobierno a una política de Estado y de un compromiso individual a un compromiso institucional. Entonces, la institucionalización de la reforma es precisamente lo que hemos estado trabajando este tiempo a través de instrumentos que son permanentes. Para ponerlo en fácil, esto no es un impulso de un general director, de un director general que al lado de la planificación institucional acomete cierto esfuerzo. Esto no se trata de un impulso de un presidente, un ministerio, sino que del Estado de Chile. Y esto se traduce en instituciones. ¿Y cuáles son estas instituciones? Los planes estratégicos aprobados por la autoridad civil, muy importante, los planes operativos anuales aprobados por la autoridad civil, luego vienen acompañados por un sistema de indicadores para verificar los niveles de cumplimiento y luego por reuniones de seguimiento donde estará sentada la autoridad civil y los altos mandos de cada una de las policías para verificar el cumplimiento de estas planificaciones. Pero eso es institucional. Eso te iba a decir, de alguna manera lo que está planteando Aldo, que da lo mismo el general
da lo mismo quien dirija a las policías, y este plan debiera ser capaz de estar sobre la institucionalidad, por sobre el perfil del líder, ¿no? Que en este caso está cuestionado por dos lados, está uno a punto de ser formalizado, otro ya sabemos en qué situación está, que debió renunciar. Esa es la idea que no dependan de un liderazgo fuerte que además se ha cuestionado tanto la forma en que llegan a la dirección, ¿no? La reforma de las policías tiene que estar en condiciones de poder sobrellevar los problemas del clima, tanto de la política como de los desarrollos institucionales. Por cierto que los liderazgos importan, los compromisos institucionales de los altos mandos importan, pero lo importante es que esta reforma tenga la vista puesta en el horizonte y tenga una quilla lo suficientemente grande que sea capaz de poder resistir, ¿cierto?, estas inclemencias a través del tiempo. Ese es el desafío grande, porque como estas reformas no son de corto plazo, piensa usted lo siguiente: el cambio de una malla, el cambio de un perfil de ingreso se hace hoy, el llamado se hace el próximo año, la persona se forma en 2 años, es decir, el proceso completo dura un gobierno entero. Es decir... Ahí recién estamos viendo un policía, un carabinero formado con estas reformas. Exacto, un primer fruto, porque esto también es formación permanente, ¿cierto? Entonces, cuando usted tiene una reforma cuyos frutos requieren una línea de tiempo tan larga, requiere que sea una política de Estado y requiere que sea una política institucional. Por cierto, los compromisos individuales ayudan y aportan, pero esto tiene que ir más allá de las personas que ocupen los cargos en su momento. Entendiendo que, claro, que no depende del general o del director de la PDI que está a cargo, sí hay un padrón en los últimos años. Casi todos los generales de Carabineros han estado procesados por distintas razones. Lo mismo ha pasado con la PDI y con el Ejército. José, dentro de la reforma, me imagino que un capítulo especial es la designación de las autoridades, ¿no? Hay varios capítulos especiales a propósito de estos 3 momentos que yo mencionaba. Primero, a propósito de la crisis de probidad, hay todo un capítulo respecto de los temas de probidad interna, muy importante. Segundo, a propósito de la crisis de derechos humanos, hay todo un capítulo respecto al buen ejercicio de la función policial, que otorgue garantías tanto a la ciudadanía como a las propias policías. Y luego, respecto a los desafíos de la nueva criminalidad, hay todo un capítulo, entre paréntesis, que vuelve a traer los temas de probidad, a propósito de los riesgos de corrupción, que vuelve a traer los temas de buen ejercicio de la función policial, porque también hay riesgo en las operaciones policiales, pero pone foco en la eficacia policial. Y todo esto acompañado por el desarrollo y la carrera de las propias policías y su formación, así como por el control civil de las autoridades. Y efectivamente en eso hay un primer avance, que es esta ley de demonización, que tiene cosas que, insisto, que son inéditas. Antes las policías no hacían planificaciones aprobadas por la autoridad civil. Estos, en este gobierno, son las primeras planificaciones aprobadas por la autoridad civil. Y en el Ministerio de Seguridad, hoy día se están discutiendo las facultades del Ministro de Seguridad y los subsecretarios respecto a las policías, precisamente para poder fortalecer este sistema para que sea un trabajo institucional. Que eso es para el control civil, ¿no? El Ministerio de Seguridad es separar el ámbito político del Ministerio del Interior con lo que va a hacer el Ministerio de Seguridad. Sí. Tiene varios efectos. El primer efecto es que es un ministerio que va a estar concentrado exclusivamente en la seguridad. Hoy día nosotros tenemos un ministerio que tiene diversas complejidades. Por lo pronto, todas las emergencias están en el Ministerio Interior, pensemos en Senapred, efectivamente estas labores de un primus inter pares a propósito de las contingencias políticas y además el tema de seguridad. Entonces lo primero que hace es poner foco. Y lo segundo que hace es desarrollar las facultades en materia de relación con las policías, pero también en materia de las propias subsecretarías que ahora van a tener, de nuevo, un foco específico. Ahí quería llevarte a la Subsecretaría de Prevención del Delito. ¿Esta va a ser la encargada o es la encargada de aplicar la ley de seguridad privada? El ministerio es encargado y efectivamente la Subsecretaría de Prevención del Delito tiene un rol muy importante en perspectiva de la coproducción de seguridad, que la seguridad privada, ¿cierto?, colabore con la seguridad pública y permita liberar recursos de seguridad pública en beneficio de la ciudadanía. ¿Cómo interpretas lo que pasó en Lovalledor? ¿Cómo lo han conversado? ¿Cómo lo han discutido? Bueno, es parte de los desafíos que se tiene en esta coproducción de seguridad. Esto es muy importante porque esto no son mundos separados, sino que son mundos que hay que integrar. El esfuerzo que realizan los municipios en materia de preventiva, en materia de seguridad, también está en el Congreso, entre paréntesis.
los esfuerzos que realizan los privados en materia de seguridad, más los esfuerzos de la seguridad pública, tienen que orquestarse, coordinarse de mejor manera, y estas regulaciones, una que ya está aprobada, 2 reglamentos en proceso de dictación, y esta otra ley de seguridad municipal que está en el Congreso, son precisamente herramientas para poder orquestar, coproducir seguridad en beneficio de la ciudadanía. José, en todo el debate sobre la seguridad se escucha una sola voz: falta inteligencia. Y este es un debate antiguo que viene desde los orígenes de la democracia, cuando retornamos a la democracia. No funcionó la ANI y hay una suerte de orfandad en términos de cómo se aplica la inteligencia en nuestro país, fundamentalmente con la generación de nuevos delitos, con el ingreso de nuevos delitos al país. ¿Qué va a pasar con la inteligencia? ¿Va a haber un organismo de inteligencia en las policías? Sí. ¿Coordinado? A propósito de las preguntas, pasar un aviso general. Existe una estrategia de seguridad. La estrategia de seguridad tiene varios ejes, entre ellos está la reforma a las policías. Es decir, este es un esfuerzo más grande y más compartido. Dentro de este esfuerzo más grande está, por ejemplo, la Agencia de Ciberseguridad, y también está la discusión sobre ley de inteligencia. Otra ley que Hay una ley que está discutiéndose. Hay una ley que se está discutiendo, que también ha tenido, uno diría, un avance no tan rápido como uno esperaría, y que el gobierno ha impulsado conversaciones con los distintos actores de manera de poder arribar a acuerdos, ¿cierto?, que permitan que se consoliden en la propia legislación. Eso está sucediendo ahora. Ya había unos primeros avances. Nosotros esperamos que en ese marco se pueda arribar a un acuerdo que nos permita contar con un sistema de inteligencia adecuado. Ahora, un dato importante. ¿Autónomo? ¿Dependiente de las 2 policías? ¿Que funciona aparte? Eso es importante, es un sistema de inteligencia, que podamos contar con un sistema de inteligencia. ¿Y por qué hago énfasis en el sistema de inteligencia? La inteligencia en general es recopilación y tratamiento de información para la toma de decisiones en distintas áreas, también en seguridad, pero no solo en seguridad. También hay otras áreas que requieren decisiones que usan la inteligencia. Hay decisiones de carácter geopolítico, geoeconómicas, que requieren una labor de inteligencia. Entonces, esto supone articular los distintos organismos que hoy día realizan inteligencia de acuerdo a la ley. Las Fuerzas Armadas realizan inteligencia, las policías realizan inteligencia, la ANI realiza inteligencia, y probablemente ahí se requiere un fortalecimiento respecto a sus capacidades, y luego se requiere, uno diría, una instancia, un piso superior que sea capaz de poder consolidar estas informaciones y realizar inteligencia para otras funciones distintas. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas realizan inteligencia para los objetivos de las Fuerzas Armadas, las policías para los objetivos de las fuerzas de las propias policías. Pero hay otras tomas de decisiones. Entonces, este espacio, este escalón que estaría más arriba, que fusionaría esta información, permitiría poder otorgar también una mirada distinta respecto de la inteligencia que se está generando. ¿Y cuál es el rol de la ANI en todo hoy día? ¿Cómo está? Tiene que cambiar, tiene que reformarse, pero ¿cuál es el rol que toma en esto que tú nos estás explicando? Hay un primer desafío a propósito de la inteligencia civil propiamente tal, ¿cierto? De la generación de una inteligencia civil con una funcionalidad distinta, y luego está el escalón distinto donde se integran estas distintas miradas para poder nutrir a las distintas tomas de decisiones. Y por fuera del sistema también hay quienes aportan información, que es muy importante, no realizan inteligencia, pero aportan información, y eso hay que hacer que esa información fluya con seguridad. Hay una pregunta que tiene que ver con la inteligencia también. En esta reforma curricular de las policías, sí, en la formación, ¿cómo entra la inteligencia ahí para ellos? Hoy día en el currículum, y cómo debiera cambiar y mejorarse. Bueno, podríamos decir que hay ciertas competencias que son generales. Uno diría, todo buen policía debiese saber el ABC. Pero luego tenemos especializaciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay especializaciones a propósito de los desafíos del crimen, de la nueva criminalidad, exacto, que requiere una cierta formación. También hay desafíos en materia de inteligencia. Pero lo importante es reconocer que es un sistema de inteligencia con distintos actores, distintos uniformes, algunos civiles, otros uniformados, que realizan inteligencia con distintas funciones, las funciones propias de la institución, y que esa información tiene que estar al servicio de la toma de decisiones del Estado.
Hay un montón de organismos que hoy día giran en torno a la seguridad pública y que dicen relación con el control, por ejemplo, de Estadio Seguro. Te pongo el ejemplo de Estadio Seguro. ¿Eso va a seguir demandando una coordinación política o policial o va a quedar solo en la eventualidad que se reforme, José? ¿Va a quedar solo en manos de Carabineros? No. La coproducción de seguridad supone esta interacción entre la autoridad civil, Ministerio de Seguridad, hoy Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Ahora lo hacen las gobernaciones, básicamente, ¿no? Pero también hay como distintos escalones. La delegación presidencial va a ser más rigurosa. Claro. La seguridad privada, ¿cierto?, con esta nueva ley, y la seguridad pública. Porque ahí es donde está la coproducción, esa coordinación, ¿cierto?, para un buen resultado, con el menor esfuerzo en seguridad pública, en este caso, es parte de las labores de la autoridad civil. Claro, te lo pregunto a propósito de los Valledor y a propósito de octubre del 2019. Es decir, allí el Ministerio de Seguridad es el que encabeza y luego operan todos los mecanismos, inclusive la seguridad privada, ¿no? Así es, y en una perspectiva de coproducción, que eso es muy importante. Y en materia, a propósito de orden público, recordemos estos 3 momentos de la reforma: crisis de probidad, en materia de crisis de derechos humanos, todo supone algo que ya ha avanzado, pero que le quedan algunos pasos por avanzar, a propósito de un nuevo sistema de control de orden público, un nuevo modelo de control de orden público que otorgue garantías tanto a la ciudadanía como a las propias policías respecto del buen ejercicio de la función policial. José, hemos estado hablando con José Roa, encargado de la unidad consultiva para la reforma de las policías. José, ¿hay mucha resistencia en la policía, en Carabineros, en las escuelas, al cambio, a lo que están haciendo? Yo lo que he visto más bien es disposición al cambio. Porque los desafíos que están enfrentando hoy día las policías requieren apoyo de la autoridad civil y requieren un acompañamiento. Los desafíos de la nueva criminalidad, que es probablemente la piedra en el zapato hoy, requiere acompañamiento de la autoridad civil para poder enfrentarlo y requiere coordinación entre distintos actores. Uno no puede esperar que las policías, por ejemplo, entre sí se coordinen autónomamente. Eso requiere un acompañamiento por parte de la autoridad civil. En general, los temas de coproducción, de coordinación, de interoperabilidad entre instituciones requieren un rol muy importante de la autoridad civil para facilitar esos procesos. O sea, de alguna manera aquí lo que está pasando también es que se le fortalece o se le entrega con más fuerza al Ministerio del Interior y al Ministerio de Seguridad. O sea, tiene que ahí donde está la clave de esta reforma. Así es, y acompañado también con fortalecimiento, modernización y reforma de las policías, pero no es solo eso, esto requiere también una autoridad civil que sea capaz de poder articular estos distintos elementos para un resultado que es la seguridad, porque la seguridad no depende solo de un organismo. Esta visión, diríamos, más sistémica, es parte de las complejidades que estamos enfrentando hoy, pero para eso se requiere, uno diría, una actualización de nuestra institucionalidad. Piensen ustedes que solo en esta conversación hemos revisado, nuevo Ministerio de Seguridad, Agencia Nacional de Ciberseguridad, los temas de inteligencia, es decir, uno diría que cuando hagamos un antes y un después, vamos a ver, la verdad, una casa que tiene ampliaciones importantes. Sí. Ahora, debemos reconocer, a propósito que esto es una política de Estado, no se construye el segundo piso sin antes tener el primer piso. Y por eso es tan importante esta tarea de posta en que nos vamos pasando el testimonio institucional, ¿cierto?, para la construcción de mejores policías para la ciudadanía. Cuando construye la casa dicen se va a demorar 6 meses y termina demorándose 2 años. ¿Te puedo preguntar por los plazos o no? No. En este caso la constructora fue honesta desde el inicio. ¿Ya? O sea, cuando uno mira no solamente a quienes me han antecedido, sino que además la experiencia en el mundo, dicen, esto son 3 administraciones para transformarse en una reforma permanente. Ahora, eso no significa que tenemos que ponerle pausa y conversar, en 8 años más, porque lo interesante de esto es que como es un proceso en que estamos caminando y masticando chicle, se van produciendo mejoras incrementales día a día. Y esperamos que eso vaya entregando resultados incrementales día a día. Pucha, José, pero eso tiene un riesgo. ¿Y si sale Bukele en la próxima? Bueno, ese es el desafío, que esta reforma sea una política de Estado que trascienda, ¿cierto?, los liderazgos individuales y que sea un compromiso del Estado de Chile. Qué difícil, qué poncho grande, porque acá hemos hablado de seguridad y de verdad es una... Cuando tú lo pones, claramente aquí tiene una integralidad, tiene una mirada sistémica, tiene súper complejo donde te fuiste a meter, hay que decirlo. Bueno,
Hay gente que le gustan los problemas, parece. Mucha suerte, podemos decir. Muchas gracias, José Roa, por estar Muchas con gracias, nosotros. José, por habernos venido a ilustrar y cada cierto rato queremos que vuelvas para ver cómo va avanzando.